Dame un hijo y pagaré tu deuda. Pero esa noche fue el billonario quien se enamoró. Ella solo buscaba salvar a su familia, sin saber que esa promesa lo haría perder el alma por ella. El sonido estridente de las sirenas se mezcló con los gritos desesperados que salían de la garganta de Isabela Morales mientras corría por los pasillos del Hospital General de México. Sus zapatos blancos de enfermera resonaban contra el piso de linóleo gastado, y el corazón le latía tan fuerte que sentía como si fuera a salírsele del pecho. «¡Papá!», gritó al ver la camilla que transportaba el cuerpo inmóvil de Roberto Morales, su padre, hacia la sala de emergencias. El hombre de 60 años tenía el rostro pálido como la cera, y los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre él. «Isabela, tranquila», le dijo el doctor Hernández, su supervisor, tomándola suavemente del brazo. «Tu padre tuvo otra crisis. El cáncer está avanzando más rápido de lo que esperábamos». Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada. Durante los últimos 6 meses había visto a su padre luchar contra un cáncer de páncreas agresivo, y a pesar de todos los tratamientos convencionales, la enfermedad parecía ganar terreno cada día. «Doctor, ¿qué opciones tenemos?», preguntó Isabela, limpiándose las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos color miel. Sus manos temblaban mientras se ajustaba el uniforme blanco que llevaba 12 horas usando durante su turno. El doctor Hernández suspiró profundamente, su experiencia de 30 años en oncología pesando en sus hombros. «Hay un tratamiento experimental en Estados Unidos, una inmunoterapia que ha mostrado resultados prometedores en casos como el de tu padre. ¿Cuánto cuesta?». Isabela ya sabía que la respuesta no le iba a gustar. $300,000, más los gastos de estancia y seguimiento. El mundo de Isabela se tambaleó. $300,000, una suma que jamás podría reunir con su salario de enfermera de 7,000 pesos mensuales. Su padre tenía un pequeño puesto en el mercado de San Juan, donde vendía especias y chiles secos, pero las ganancias apenas alcanzaban para los gastos básicos de la casa. «Ya veo», murmuró Isabela, sintiendo cómo se desplomaban todas sus esperanzas. Esa noche, Isabela regresó a su pequeña casa en la colonia Doctores. La construcción de 2 pisos, pintada de un azul desteñido, había sido el hogar de la familia Morales durante 3 generaciones. Al abrir la puerta, encontró a su madre, Carmen, sentada en la mesa de la cocina con una montaña de papeles esparcidos frente a ella. «Mija, ¿cómo está tu papá?», preguntó Carmen levantando la vista. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Estable, por ahora», respondió Isabela, dejándose caer en una de las sillas de plástico. «Mamá, ¿qué son todos estos papeles?». Carmen suspiró y empujó una carta hacia su hija. «Es del banco, mija, y de los prestamistas. Tu padre, para pagar los tratamientos que ya hemos hecho, pidió dinero prestado. Mucho dinero». Isabela leyó la carta con horror creciente. 200,000 pesos de deuda con el banco, otros 150,000 con prestamistas privados. En total, casi el equivalente a $20,000 que no tenían. «Nos van a quitar la casa, Isabela», lloró Carmen. «Y el puesto en el mercado también. Si no pagamos en 2 semanas, lo perdemos todo». Isabela sintió como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Su padre se estaba muriendo. Necesitaban $300,000 para un tratamiento que tal vez ni siquiera funcionara. Y encima, tenían deudas que los dejarían en la calle. Esa madrugada, Isabela no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeña habitación, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, que nunca se apagaban completamente. En la distancia, podía ver los rascacielos de Santa Fe, donde vivían los ricos, donde los problemas como los suyos probablemente ni siquiera existían. Fue entonces cuando recordó una conversación que había escuchado hacía semanas en el hospital. 2 enfermeras hablaban en susurros sobre un hombre muy rico que supuestamente ayudaba a personas en situaciones desesperadas, pero siempre a cambio de algo. Alejandro Vega, habían dicho, el heredero de Laboratorios Vega, una de las farmacéuticas más grandes de México. Isabela había desechado esa conversación como un chisme sin fundamento, pero ahora, en su desesperación, comenzó a preguntarse si podría ser cierto. ¿Qué podría querer un billonario de alguien como ella? ¿Y estaría dispuesta a dárselo para salvar a su padre?
Isabela había pasado 3 días investigando todo lo que pudo sobre Alejandro Vega. En Internet encontró fotos de él en eventos sociales, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. 34 años, soltero, heredero de un imperio farmacéutico, valuado en miles de millones de pesos. Los artículos lo describían como un hombre brillante pero frío, obsesionado con el trabajo y conocido por su aversión a las relaciones serias. El edificio de Laboratorios Vega se alzaba como una torre de cristal y acero en el corazón de Santa Fe. Isabela se sintió diminuta mientras caminaba por el lobby de mármol blanco con su mejor vestido, uno azul marino que había comprado para la graduación de enfermería, y los zapatos que más se parecían a algo profesional. «Disculpe», le dijo a la recepcionista, una mujer elegante con maquillaje perfecto. «Me gustaría hablar con el señor Alejandro Vega». La recepcionista la miró de arriba abajo con desdén apenas disimulado. «¿Tiene cita?» «No, pero es muy urgente. Es un asunto personal. El señor Vega no recibe visitas sin cita previa. Puede dejar sus datos y tal vez alguien de su equipo se comunique con usted en las próximas semanas». Isabela sintió que se le agotaba el tiempo. Su padre había empeorado la noche anterior y los prestamistas habían comenzado a llamar cada hora, amenazando con tomar medidas drásticas. «Por favor», insistió Isabela, acercándose más al mostrador. «Solo necesito 5 minutos. Es sobre una propuesta de negocios que creo que le va a interesar». La recepcionista estaba a punto de llamar a seguridad cuando una voz profunda y autoritaria resonó detrás de Isabela. «¿Qué tipo de propuesta de negocios?». Isabela se volteó y se encontró cara a cara con el hombre de las fotografías, pero la realidad superaba cualquier imagen. Alejandro Vega era más alto de lo que había imaginado, probablemente 1,85 m, con hombros anchos que llenaban perfectamente su traje negro hecho a la medida. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás sin un solo pelo fuera de lugar, y sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de ella. «Yo, señor Vega», tartamudeó Isabela, sintiendo que se le secaba la garganta. «Mi nombre es Isabela Morales. Necesito hablar con usted sobre algo muy importante». Alejandro consultó su reloj, un Patek Philippe, que probablemente costaba más que todo lo que Isabela había ganado en su vida. «Tengo 3 minutos antes de mi siguiente reunión, habla». «Aquí no», dijo Isabela mirando a la recepcionista, que obviamente estaba escuchando cada palabra. «Es privado». Alejandro la evaluó durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. Había algo en los ojos de esta mujer, una desesperación mezclada con determinación, que despertó su curiosidad. En su mundo, la mayoría de las personas que se acercaban a él querían algo, pero generalmente eran más sutiles en su aproximación. «Sígueme», dijo finalmente, dirigiéndose hacia los elevadores. El viaje hasta el piso 42 transcurrió en silencio. Isabela trataba de controlar sus nervios mientras veía los números subir, consciente de que Alejandro la observaba con esa mirada penetrante que parecía estar analizando cada uno de sus movimientos. La oficina de Alejandro era impresionante. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, y los muebles modernos en tonos grises y negros gritaban dinero y poder. Alejandro se dirigió a su escritorio y se sentó, gesticulando para que Isabela tomara asiento en una de las sillas frente a él. «Ahora sí, señorita Morales, tienes 2 minutos para explicarme qué es tan importante que justifica interrumpir mi día». Isabela respiró profundamente, sabiendo que esta era su única oportunidad. «Señor Vega, he escuchado que usted ayuda a personas en situaciones desesperadas, pero siempre a cambio de algo equivalente». «¿Y qué has escuchado exactamente?», preguntó Alejandro, reclinándose en su silla de cuero. «Que usted busca soluciones poco convencionales a problemas complejos». Una sonrisa apenas perceptible apareció en los labios de Alejandro. «Continúa. Mi padre se está muriendo de cáncer. Necesita un tratamiento que cuesta $300,000 y además tenemos deudas por $20,000 más. Yo no tengo nada de valor que ofrecerle, excepto una cosa». «¿Qué cosa?». Isabela sintió que las palabras se le atoraban en la garganta, pero la imagen de su padre en esa cama de hospital le dio el valor que necesitaba. «Un hijo. He investigado sobre usted, señor Vega.
Sé que necesita un heredero para asegurar su posición en la empresa familiar. Yo puedo darle eso a cambio de salvar a mi padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se quedó completamente inmóvil, sus ojos fijos en Isabela, como si estuviera tratando de determinar si había escuchado correctamente. ¿Me estás proponiendo que tengamos un hijo juntos a cambio de dinero?, preguntó finalmente, su voz tan controlada que Isabela no pudo descifrar qué estaba pensando. Sí, respondió ella, levantando la barbilla con una confianza que no sentía. Es una transacción de negocios. Usted obtiene lo que necesita, yo obtengo lo que necesito para salvar a mi padre. Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Isabela. Durante varios minutos que se sintieron como horas, no dijo nada, simplemente contempló la ciudad que se extendía frente a él. Isabela esperó, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo desde donde estaba. Alejandro finalmente se volteó, su expresión completamente indescifrable. Regresó a su escritorio y abrió un cajón, sacando una carpeta que Isabela no había notado antes. ¿Sabes qué hay en esta carpeta, Isabela?, preguntó, usando su nombre por primera vez. Ella negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más nerviosa por el rumbo que estaba tomando la conversación. Es el testamento de mi abuelo, Rodrigo Vega, fundador de esta empresa. Alejandro abrió la carpeta y leyó en voz alta. El heredero principal de Laboratorios Vega debe tener descendencia legítima antes de cumplir los 35 años. De lo contrario, el control de la empresa pasará al siguiente familiar en línea de sucesión. Isabela sintió un rayo de esperanza. ¿Cuándo cumple 35 años? En 6 meses, respondió Alejandro cerrando la carpeta. Mi primo Sebastián está esperando ansiosamente que fracase para tomar control de todo lo que mi familia ha construido durante 3 generaciones. Se hizo un silencio tenso mientras Alejandro la estudiaba nuevamente. Isabela podía ver que estaba considerando seriamente su propuesta, y eso la aterraba tanto como la tranquilizaba. «Tienes 26 años», dijo Alejandro, y no era una pregunta. «¿Cómo sabes que puedes quedar embarazada?» Isabela se sonrojó ligeramente. «Soy enfermera, señor Vega. Me he hecho todos los estudios necesarios. Estoy completamente sana y fértil. ¿Y después? ¿Qué pasaría después del nacimiento del niño?» Esta era la parte que Isabela había estado temiendo. Había pensado en esta pregunta durante días, pero no tenía una respuesta clara. «Eso tendríamos que discutirlo. Supongo que dependería de lo que usted quisiera». Alejandro se levantó nuevamente y comenzó a caminar por la oficina. «¿Tienes idea de lo que estás proponiendo realmente? No es solo tener un bebé, es cambiar tu vida completamente, y la mía también. Entiendo que es complicado», admitió Isabela. «Pero mi padre se está muriendo, señor Vega. No tengo otra opción». «Siempre hay otras opciones». «¿Cómo cuáles?», preguntó Isabela, sintiendo una mezcla de desesperación y frustración. «¿Robar un banco? ¿Vender un riñón? He explorado todas las alternativas legales. Esta es la única manera». Alejandro se detuvo frente a ella, sus ojos oscuros penetrando los suyos. «Si accediera a esto, y digo sí, habría condiciones muy específicas». El corazón de Isabela se aceleró. «Estoy escuchando. Primero, esto sería estrictamente un acuerdo de negocios. No habría sentimientos involucrados, no habría romance. Sería una transacción comercial pura». Isabela asintió, aunque algo en su estómago se revolvió ante la frialdad de sus palabras. «Segundo, tendrías que mudarte a mi casa durante el embarazo. No puedo arriesgarme a que algo salga mal o que cambies de opinión». «Su casa. Una mansión en las Lomas. Tendrías tu propia habitación, por supuesto, pero necesito supervisar que todo vaya según el plan». Isabela tragó saliva. Dejar su casa, su trabajo, su vida, pero la imagen de su padre luchando por respirar en esa cama de hospital hizo que asintiera nuevamente. Tercero, firmarías un acuerdo de confidencialidad. Nadie puede saber los términos reales de nuestro arreglo. ¿Qué le diríamos a la gente? Que tenemos una relación. No sería la primera vez que un hombre de mi posición tiene una novia de clase social diferente. Las palabras dolieron más de lo que Isabela esperaba, pero se las tragó. ¿Y después del nacimiento? Eso lo decidiremos cuando llegue el momento. Pero el niño se quedará conmigo.
Tendrás derechos de visita, por supuesto, pero la custodia principal será mía. Isabela sintió como si le hubieran dado una puñalada en el corazón, entregar a su hijo, pero luego recordó que sin este acuerdo ni siquiera existiría la posibilidad de tener un hijo porque su padre estaría muerto. «¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?», preguntó. «No tienes tiempo», respondió Alejandro sin piedad. «O aceptas ahora o te vas y nunca volvemos a hablar de esto». Isabela cerró los ojos por un momento, enviando una oración silenciosa a cualquier santo que pudiera estar escuchando. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. «Acepto». 3 horas después, Isabela estaba sentada en la oficina del abogado de Alejandro, un hombre mayor llamado licenciado Martínez, que parecía haber visto todo tipo de acuerdos extraños en su carrera. Frente a ella había un contrato de 20 páginas lleno de términos legales que apenas podía entender. «¿Está segura de que entiende lo que está firmando, señorita Morales?», preguntó el abogado, ajustándose los lentes mientras la observaba con preocupación paternal. «Sí», mintió Isabela. La verdad era que entendía lo básico. Recibiría $320,000. Los 300,000 para el tratamiento de su padre, más 20,000 extra para saldar las deudas. A cambio, tendría un hijo con Alejandro Vega y le entregaría la custodia principal. Alejandro estaba sentado al otro lado de la mesa, revisando algunos documentos en su teléfono, con la misma expresión fría que había mantenido durante toda la tarde. Era como si estuviera comprando una propiedad o cerrando cualquier otro trato de negocios. «Hay una cláusula especial que quiero que entienda completamente», continuó el abogado. «Si por alguna razón médica no puede quedar embarazada en los próximos 6 meses, el acuerdo quedará nulo. Sin embargo, si queda embarazada pero pierde el bebé por causas naturales, el señor Vega cubrirá todos los gastos médicos, pero no estará obligado a hacer otro intento». Isabela asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Todo era tan clínico, tan desprovisto de humanidad. «También hay cláusulas sobre su comportamiento durante el embarazo», agregó el abogado. «Nada de alcohol, drogas, deportes extremos. Tendrá que seguir una dieta específica supervisada por nutricionistas y asistir a todas las citas médicas con los mejores especialistas de la ciudad». «¿Y si quiero seguir trabajando?», preguntó Isabela. Alejandro levantó la vista de su teléfono por primera vez en media hora. «No vas a trabajar. Tu único trabajo será cuidar mi hijo mientras esté en tu vientre». Las palabras «mi hijo» resonaron en los oídos de Isabela. Ya se había apropiado del bebé, que ni siquiera existía aún. «Pero me gusta mi trabajo», protestó Isabela. «Soy enfermera, ayudo a las personas». «Y ahora me vas a ayudar a mí», respondió Alejandro sin emoción. «Es temporal, Isabela. Después del nacimiento, puedes hacer lo que quieras con tu vida». «Excepto criar a su hijo», pensó Isabela, pero no lo dijo en voz alta. El abogado les explicó más detalles. Isabela se mudaría a la casa de Alejandro el próximo fin de semana. Tendría un chofer a su disposición, acceso a una cuenta bancaria para gastos personales y una asignación mensual de 50,000 pesos para ropa y necesidades. ¿50,000 pesos al mes? Isabela no pudo ocultar su sorpresa. Era más de 7 veces lo que ganaba como enfermera. «No puedes andar por ahí viéndote como...». Alejandro se detuvo antes de completar la frase, pero Isabela entendió perfectamente lo que había estado a punto de decir. «Como una persona pobre». «Entiendo», dijo Isabela, sintiendo que las mejillas le ardían de humillación. Cuando finalmente firmó el contrato, Isabela sintió como si estuviera firmando su vida. El abogado le entregó una copia y Alejandro se levantó inmediatamente, consultando su reloj nuevamente. «Te enviaré un auto el sábado a las 10 de la mañana», le dijo a Isabela. «Espero que estés lista». «¿Ya está?», preguntó Isabela. «No vamos a hablar sobre cómo va a funcionar esto». Alejandro la miró como si no entendiera la pregunta. «¿Hablar sobre qué? Ya está todo en el contrato. Mi asistente te contactará mañana con los detalles de tu nueva dirección y las reglas de la casa». Isabela se quedó allí parada sintiendo una mezcla extraña de alivio y terror. En pocas horas había solucionado el problema más grande de su vida, pero al mismo tiempo había creado una situación completamente nueva y aterradora. Alejandro ya estaba en la puerta cuando se volteó hacia ella una última vez. «Isabela». «¿Sí?».
No te arrepientas, los arrepentimientos no sirven en los negocios. Y con esas palabras salió de la oficina, dejando a Isabela sola con el abogado y el peso de lo que acababa de hacer. Esa noche, Isabela llegó a su casa con el primer cheque en la mano. $50,000 para empezar inmediatamente el tratamiento de su padre. Su madre lloró de alegría y alivio cuando Isabela le explicó que había encontrado un benefactor dispuesto a ayudarlos, omitiendo convenientemente los detalles reales del acuerdo. «¿Pero quién es este hombre, mija?», preguntó Carmen, secándose las lágrimas. «¿Por qué nos ayudaría sin conocernos?» «Es alguien que entiende lo que es perder a un padre», mintió Isabela, odiándose a sí misma por no poder decir la verdad. Solo pidió que mantuviéramos su identidad en secreto. Mientras veía a su madre hacer llamadas frenéticas para programar el viaje a Houston, donde su padre recibiría el tratamiento, Isabela se preguntó si había hecho lo correcto. En 4 días, estaría viviendo en la casa de un extraño, intentando concebir un hijo que tendría que entregar. Pero cuando recordó la sonrisa débil pero esperanzada que su padre le había dado esa tarde, cuando le dijo que el tratamiento era posible, supo que haría todo de nuevo sin dudarlo. El sábado por la mañana llegó más rápido de lo que Isabela había esperado. A las 10 en punto, un Mercedes-Benz negro se detuvo frente a su casa en la colonia Doctores. El contraste entre el auto de lujo y las casas modestas del barrio era tan marcado que varios vecinos se asomaron por sus ventanas para observar. Isabela había empacado solo lo esencial en 2 maletas. La mayoría de su ropa le parecía inadecuada para la nueva vida que estaba a punto de comenzar, pero era todo lo que tenía. Su madre la abrazó en la puerta, sin saber que probablemente no volvería a vivir en esa casa por mucho tiempo. «Cuídate mucho, mija», le susurró Carmen al oído, «y llámame todos los días». «Te prometo que lo haré, mamá», respondió Isabela, luchando contra las lágrimas. No podía decirle a su madre que se iba a vivir con un hombre que apenas conocía para tener su hijo. El chofer, un hombre mayor de aspecto serio llamado Miguel, cargó sus maletas sin hacer comentarios. Durante el trayecto a las lomas, Isabela observó cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. Las casas pequeñas y coloridas de su barrio dieron paso a edificios más modernos, luego a centros comerciales elegantes y finalmente a las mansiones imponentes de una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La casa de Alejandro era incluso más impresionante de lo que Isabela había imaginado. Una construcción moderna de 3 pisos con fachada de piedra y cristal, rodeada por jardines perfectamente manicurados y una fuente en el centro del sendero circular. Las puertas de hierro forjado se abrieron automáticamente al acercarse el auto. «Bienvenida, señorita Morales», la saludó una mujer de mediana edad al abrir la puerta principal. «Soy Elena, el ama de llaves. El señor Vega está en una conferencia, pero me pidió que le mostrara sus habitaciones». Isabela siguió a Elena a través de un vestíbulo con techos altos y una escalera de mármol que parecía sacada de una película. Todo era elegante y costoso, desde las pinturas en las paredes hasta los jarrones de cristal que probablemente valían más que todo lo que tenía en su casa. «Esta será su habitación», anunció Elena, abriendo una puerta en el segundo piso. Isabela se quedó sin aliento. La habitación era del tamaño de toda la planta baja de su casa. Tenía una cama king size con sábanas de color marfil, un área de estar con sofás de cuero, un escritorio de madera oscura y ventanas del piso al techo con vista a los jardines. El baño adjunto tenía una tina de mármol y una ducha de lluvia que parecía un spa. «El señor Vega está en la habitación principal, al final del pasillo», explicó Elena. «Pero me pidió que le dijera que respeta completamente su privacidad. Esta habitación tiene llaves si desea usarla». Isabela asintió, preguntándose qué tan extraña debía ser esta situación para Elena, quien probablemente había visto todo tipo de arreglos inusuales en esa casa. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó Isabela, mientras Elena le mostraba el vestidor vacío. «12 años», respondió Elena con una sonrisa maternal. «Desde que el señor Alejandro regresó de estudiar en Estados Unidos. Es un buen hombre, aunque a veces parece frío. Solo necesita tiempo para confiar en las personas». Isabela se preguntó si Elena sabía algo sobre su acuerdo, pero la mujer mayor parecía genuinamente amable y sin malicia. «La cena se sirve a las 8», continuó Elena.
Pero si tiene hambre antes, la cocina está siempre disponible. También hay un gimnasio en el sótano, una biblioteca en el primer piso y una alberca en el jardín trasero. Después de que Elena se fue, Isabela se sentó en la cama y trató de procesar dónde estaba. 24 horas antes, su mayor preocupación era conseguir dinero para los medicamentos de su padre. Ahora estaba en una mansión que parecía un hotel de 5 estrellas, esperando a un hombre con quien iba a intentar tener un bebé. Su teléfono sonó. Era su madre. «¿Cómo está papá?», preguntó Isabela inmediatamente. «Mejor, mija. Los doctores en Houston dicen que el tratamiento se ve prometedor. Ya empezaron con la primera fase». La voz de Carmen sonaba más esperanzada de lo que había estado en meses. «¿Y tú? ¿Dónde estás?». Isabela miró a su alrededor a la habitación lujosa. «En casa de una amiga. Todo está bien, mamá. Concéntrate en papá». Después de colgar, Isabela se dio un baño en la tina de mármol, tratando de relajarse y prepararse mentalmente para lo que venía. A las 8:45, bajó al comedor, donde encontró a Alejandro ya sentado en la cabecera de una mesa que fácilmente podía acomodar a 12 personas. Él levantó la vista cuando ella entró, y por un momento, Isabela creyó ver algo parecido a la apreciación en sus ojos antes de que su expresión volviera a la neutralidad habitual. «Puntual», comentó, gesticulando hacia la silla a su derecha. «Me gusta eso». Isabela se sentó, notando que él se había cambiado el traje por unos jeans oscuros y una camisa blanca de lino que lo hacía ver más joven y menos intimidante. Elena sirvió la cena, salmón a la parrilla con verduras y una ensalada que se veía como arte. Isabela, acostumbrada a las comidas sencillas de su casa, se sintió un poco intimidada por la presentación elegante. «¿Cómo está tu padre?», preguntó Alejandro, cortando su salmón con precisión quirúrgica. «Mejor. Ya empezó el tratamiento». «Gracias. No me agradezcas. Es parte del acuerdo». Comieron en silencio durante varios minutos. Isabela buscaba algo que decir, pero todo lo que se le ocurría parecía inadecuado para la situación. «¿Tienes preguntas sobre cómo funcionará esto?», preguntó Alejandro finalmente. Isabela casi se atraganta con el vino. «¿Te refieres al proceso? No vamos a andar con rodeos, Isabela. Ambos sabemos por qué estás aquí». Isabela sintió que se sonrojaba. «Yo supongo que sí tengo preguntas». «Habla. ¿Cuándo empezamos?». «Mi doctor me dijo que sería mejor si primero te examina. Ya programé una cita para el lunes. Después de eso determinará cuál es tu periodo más fértil». Todo tan clínico, tan desprovisto de cualquier romanticismo. Isabela se preguntó cómo sería tener un bebé con alguien a quien realmente amara, donde cada momento fuera especial en lugar de una transacción comercial. El lunes por la mañana, Isabela se encontró en la consulta del doctor García, uno de los ginecólogos más prestigiosos de la ciudad. Alejandro había insistido en acompañarla, alegando que necesitaba estar al tanto de todos los detalles médicos. «Todo parece estar en perfecto orden», anunció el doctor después de un examen exhaustivo. «Señorita Morales, usted está en excelente condición para concebir. Basándome en su ciclo, recomendaría intentarlo en los próximos 3 días». Isabela sintió que el estómago se le revolvía. 3 días. De repente, todo se volvía muy real. «¿Alguna recomendación especial?», preguntó Alejandro con la misma naturalidad con la que podría preguntar sobre el pronóstico del tiempo. «Manténganse relajados, eviten el estrés y, lo más importante», el doctor miró a ambos con una sonrisa que no llegó a captar la tensión palpable entre ellos. «Disfruten el proceso. La conexión emocional puede ser muy importante para la concepción». En el auto de regreso, ninguno de los dos habló durante los primeros 15 minutos. Isabela miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, mientras Alejandro manejaba con la concentración de alguien que intentaba resolver un problema complejo de negocios. «¿Estás nerviosa?», preguntó él finalmente. «Por supuesto que estoy nerviosa», respondió Isabela, volteándose a mirarlo. «¿Tú no?». Alejandro se encogió de hombros. «Es solo sexo, Isabela. No es tan complicado». Las palabras la golpearon como una bofetada. «Solo sexo», repitió, sintiendo una mezcla de dolor y ira que no había esperado. «¿Qué esperabas? ¿Pétalos de rosa y música romántica?». La voz de Alejandro sonaba ligeramente irritada. «Esto es exactamente lo que acordamos». «Lo sé,
murmuró Isabela, odiando la forma en que su voz sonaba pequeña y herida. Solo pensé que tal vez podríamos, no sé, conocernos un poco mejor primero. ¿Para qué? Entre más sepamos el uno del otro, más complicado se vuelve todo. Isabela lo estudió mientras él manejaba. Su perfil era perfecto, como si hubiera sido esculpido, pero había algo en la rigidez de su mandíbula que le decía que tal vez él no estaba tan cómodo con la situación como pretendía estar. «¿Nunca has querido tener hijos de la manera normal?», preguntó Isabela. «¿Qué es normal?», respondió Alejandro. «Enamorarse, casarse, pretender que va a durar para siempre y luego terminar en un divorcio amargo que le cueste a uno la mitad de su fortuna. Prefiero la honestidad de nuestro arreglo. Suenas como si hubieras tenido una mala experiencia». Alejandro no respondió, pero Isabela notó que sus manos se tensaron sobre el volante. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se quedó despierta en su cama lujosa, mirando el techo y pensando en lo que iba a pasar en los próximos días. A las 2 de la mañana, decidió bajar a la cocina por un vaso de agua. Para su sorpresa, encontró a Alejandro sentado en la barra de la cocina con una copa de whisky en la mano, viendo su laptop. «¿No puedes dormir tampoco?», preguntó Isabela. Él levantó la vista, y por primera vez desde que lo conocía se veía menos controlado. Su cabello estaba despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él varias veces, y tenía los primeros 2 botones de la camisa desabrochados. «Siempre trabajo hasta tarde», respondió, pero cerró la laptop. Isabela se sirvió un vaso de agua y después de dudar un momento, se sentó en el banquillo al otro lado de la barra. «¿Puedo preguntarte algo personal? Supongo que siendo que vamos a tener un hijo juntos, puedes preguntar lo que quieras. ¿Por qué nunca te casaste? Quiero decir, eres rico, atractivo, inteligente. Seguramente has tenido oportunidades». Alejandro tomó un sorbo de whisky antes de responder. «Estuve comprometido una vez, hace 5 años». Isabela esperó sintiendo que había más en la historia. Se llamaba Victoria, hija de una familia prominente, educada en las mejores escuelas, todo lo que se supone que debe ser la esposa perfecta para alguien como yo. Su voz tenía un dejo de amargura. 2 semanas antes de la boda, descubrí que había estado acostándose con mi primo Sebastián durante 6 meses. «Lo siento», dijo Isabela, y realmente lo sentía. «No lo sientes». Me hizo un favor. Me enseñó que el amor es solo una ilusión que las personas usan para justificar decisiones estúpidas. Alejandro terminó su whisky de un trago. «Por eso prefiero nuestro arreglo. No hay pretensiones, no hay mentiras, no hay corazones rotos». Isabela lo estudió notando la forma en que sus ojos se habían endurecido al contar la historia. «¿Y nunca has pensado que tal vez Victoria no era la persona correcta, pero eso no significa que no exista alguien que sí lo sea?» «No creo en almas gemelas, Isabela. Creo en compatibilidad, conveniencia y contratos claros». «Eso suena muy solitario». «Prefiero la soledad a la traición». Se quedaron en silencio durante varios minutos. Isabela se dio cuenta de que, por primera vez, Alejandro le había mostrado algo real, algo vulnerable, aunque fuera solo por un momento. «Yo tampoco he tenido mucha suerte en el amor», admitió Isabela. «Mi último novio me dejó cuando se enteró de que mi papá estaba enfermo. Dijo que no quería lidiar con el drama. ¿Ves? Los hombres son predecibles. Solo quieren lo fácil. No todos los hombres son iguales, Alejandro. En mi experiencia sí lo son». Isabela se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta de la cocina. «Para tu información, cuando tengamos un hijo, no va a ser solo sexo para mí. Va a ser crear una vida. Y esa vida se merece algo mejor que 2 personas que se ven como extraños». Alejandro la miró durante un largo momento, algo indefinible pasando por sus ojos. «Buenas noches, Isabela». «Buenas noches». Mientras subía las escaleras, Isabela se preguntó si había cometido un error al firmar ese contrato. No solo iba a entregar su cuerpo y su futuro hijo, sino que se estaba arriesgando a enamorarse de un hombre que había decidido que el amor era solo una mentira conveniente. Al día siguiente, la tensión en la casa era palpable. Isabela había pasado la mañana en los jardines, tratando de calmar sus nervios mientras leía un libro que no lograba concentrarse en leer. Alejandro había salido temprano a la oficina y regresado a la hora del almuerzo con una expresión aún más seria de lo habitual. El doctor llamó.
anunció durante la comida, cortando su ensalada con movimientos mecánicos. Confirma que hoy es el día óptimo. Isabela sintió que se le secaba la boca. ¿Hoy? A menos que hayas cambiado de opinión. Sus ojos la estudiaron con esa intensidad que ya se había vuelto familiar. Aún puedes retractarte, Isabela. Una vez que crucemos esa línea, no hay vuelta atrás. Por un momento, Isabela consideró levantarse de la mesa y salir corriendo. Podía imaginar la libertad de regresar a su vida simple, a su trabajo en el hospital, a su rutina predecible. Pero luego recordó la llamada de su madre esa mañana, contándole con voz esperanzada que su padre había respondido bien al primer ciclo de tratamiento. No he cambiado de opinión, dijo, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. Alejandro asintió, pero Isabela notó que sus manos se tensaron ligeramente alrededor de los cubiertos. Entonces, esta noche. El resto del día pasó en una especie de neblina surrealista. Isabela trató de mantener su rutina normal. Llamó a su madre, leyó un poco, dio un paseo por los jardines, pero todo se sentía extraño, como si estuviera esperando algo que cambiaría su vida para siempre, lo cual, técnicamente, era exacto. A las 8, durante la cena, apenas pudieron mantener una conversación. Ambos picotearon la comida que Elena había preparado, intercambiando comentarios superficiales sobre el clima y las noticias, cuidadosamente evitando el elefante en la habitación. ¿Quieres una copa de vino?, preguntó Alejandro cuando Elena retiró los platos. No puedo beber si vamos a... Isabela se detuvo, sonrojándose. Cierto, olvidé. Alejandro se sirvió una copa generosa de vino tinto. ¿Te molesta si yo bebo? No, para nada. Probablemente necesites relajarte. Él la miró con una expresión extraña. ¿Crees que estoy nervioso? ¿No lo estás? Alejandro tomó un sorbo de vino, considerando la pregunta. Supongo que sí. Es diferente a lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Que fuera más fácil, más clínico. Hizo una pausa. No esperaba que fueras tan... ¿qué? Real. Isabela no sabía cómo interpretar eso, pero algo en su tono hizo que sintiera mariposas en el estómago. ¿A qué te refieres? Cuando hice este acuerdo pensé en ti como una solución, una manera de resolver un problema. Alejandro giró la copa de vino entre sus manos. Pero has estado viviendo aquí 3 días, y ahora tienes opiniones, sentimientos, una personalidad. Es más complicado de lo que anticipé. ¿Eso es malo? No lo sé todavía. Se quedaron en silencio durante varios minutos. Isabela podía sentir la tensión sexual que había estado creciendo entre ellos, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener las cosas puramente profesionales. ¿Cómo quieres hacer esto?, preguntó Isabela finalmente, sintiendo que las palabras salían en un susurro. Alejandro terminó su vino y se levantó de la mesa. Ven conmigo. Isabela lo siguió escaleras arriba, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Alejandro se detuvo frente a la puerta de su habitación y por primera vez desde que lo conocía, parecía inseguro. Isabela, dijo volteándose hacia ella, si en cualquier momento quieres parar, ¿vas a parar si te lo pido? Sí. La simplicidad de su respuesta la tranquilizó un poco. Ok. Alejandro abrió la puerta de su habitación y Isabela se quedó sin aliento. Era aún más impresionante que la suya, espaciosa, elegante, con una cama king size que dominaba el espacio. Las luces estaban tenues y había velas encendidas que llenaban la habitación con un aroma suave a vainilla. ¿Velas?, preguntó Isabela, sorprendida. Alejandro se veía ligeramente avergonzado. Pensé que tal vez ayudarían a que te sintieras más cómoda. Isabela sintió algo cálido expandirse en su pecho. A pesar de toda su insistencia en que esto era solo un negocio, Alejandro había hecho un esfuerzo para que la experiencia fuera menos fría y transaccional. Gracias, dijo suavemente. Alejandro se acercó a ella lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocarla, levantó una mano y acarició suavemente su mejilla. «Eres muy hermosa», murmuró, y por primera vez su voz sonaba completamente sincera, sin rastro de la frialdad habitual. Isabela sintió que se derretía bajo su toque. «Alejandro, ¿sí? ¿Podemos pretender solo por esta noche que esto es real?» Algo cambió en los ojos de Alejandro. La guardia cuidadosa que siempre mantenía pareció desvanecerse, y por un momento
Isabela vio algo vulnerable y genuino en su expresión. ¿Qué quieres decir? Pretender que somos dos personas que se sienten atraídas el uno al otro, que esto significa algo más que un contrato. Alejandro la estudió durante un largo momento. ¿Estás segura de que eso es una buena idea? Probablemente no, admitió Isabela, pero es lo que quiero. Alejandro se inclinó hacia ella, su aliento cálido contra su oído. Entonces, esta noche, no somos extraños con un acuerdo de negocios. Esta noche, soy un hombre que te desea y tú eres una mujer que me desea también. Isabela cerró los ojos, sintiendo que todo su cuerpo respondía a sus palabras. Sí, cuando Alejandro la besó, suave al principio y luego con más intensidad, Isabela se dio cuenta de que tal vez había cometido el error más grande de su vida, porque esto no se sentía como un negocio en absoluto, se sentía como el comienzo de algo que podría romperle el corazón. Isabela despertó al día siguiente con una mezcla confusa de sensaciones. Su cuerpo se sentía diferente, más consciente de sí mismo, y cuando abrió los ojos, vio que estaba sola en la cama de Alejandro. El lado donde él había dormido estaba frío, indicando que había estado despierto desde hace tiempo. Se sentó lentamente, abrazando las sábanas contra su pecho, y miró hacia la ventana donde el sol matutino se filtraba a través de las cortinas. Los eventos de la noche anterior regresaron a ella en oleadas. La ternura inesperada de Alejandro, la forma en que había murmurado su nombre como si fuera algo precioso, la conexión que había sentido que iba mucho más allá de lo físico. El sonido de la ducha corriendo en el baño principal le indicó dónde estaba Alejandro. Isabela se levantó, recogió su ropa del suelo y se dirigió rápidamente a su propia habitación para vestirse antes de que él saliera del baño. Cuando bajó a desayunar 20 minutos después, Alejandro ya estaba sentado en la mesa, completamente vestido con uno de sus trajes impecables, leyendo el periódico mientras tomaba café. Se veía exactamente como el empresario frío y controlado que había conocido, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. «Buenos días», dijo Isabela, sintiéndose extrañamente tímida. «Buenos días», respondió él, sin levantar la vista del periódico. «Elena te preparó el desayuno. Le dije que incluyera ácido fólico y vitaminas prenatales». Isabela se sentó, sintiendo como si hubiera recibido una ducha fría. «¿Ya estás pensando en vitaminas prenatales? Hay que ser prácticos desde el primer día». La frialdad de su tono hizo que Isabela se sintiera como si hubiera imaginado toda la calidez de la noche anterior. «Alejandro, sobre anoche, ¿qué hay sobre anoche?». Finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban nuevamente protegidos por esa barrera emocional que conocía tan bien. Fue diferente a lo que esperaba. Cumplimos con nuestra parte del acuerdo. Eso es lo importante. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Eso es todo lo que fue para ti? ¿Cumplir con el acuerdo? Alejandro dobló el periódico y la miró directamente. «Isabela, anoche fue agradable, muy agradable, pero no podemos permitir que las emociones compliquen nuestra situación». «¿Emociones? ¿Es así como llamas a lo que pasó entre nosotros?» «Llamo a las cosas por su nombre. Tuvimos sexo, buen sexo, pero sigue siendo parte de una transacción comercial». Isabela sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Sabes qué? Tienes razón. No debería complicar las cosas con sentimientos». Se levantó de la mesa, apenas habiendo tocado su desayuno, pero Alejandro la detuvo con su voz. «Isabela». Ella se volteó, esperando tal vez una disculpa o al menos una explicación más gentil. «Si no quedas embarazada en este ciclo, tendremos que intentarlo nuevamente el próximo mes». Isabela asintió Stifly. «Por supuesto. Después de todo es solo un negocio». El resto del día, Isabela evitó a Alejandro por completo. Se quedó en su habitación, leyó en los jardines, y cuando él regresó del trabajo, fingió estar dormida. Pero en realidad, estuvo despierta durante horas, analizando cada momento de la noche anterior y preguntándose cómo había interpretado tan mal las señales. 3 días después, durante el desayuno, Alejandro hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «¿Has pensado en lo que vas a hacer después?» «¿Después de qué?» «Después de que nazca el bebé. Después de que termine nuestro acuerdo». Isabela había tratado de no pensar en eso, pero la pregunta la golpeó con la fuerza de la realidad. «Supongo que regresaré a mi trabajo, a mi vida normal».
¿Y eso es lo que quieres? Isabela lo estudió, tratando de descifrar qué había detrás de la pregunta. ¿Por qué importa lo que yo quiera? Solo curiosidad. Honestamente, no lo sé. Hace una semana pensaba que sabía exactamente cómo sería mi vida. Ahora se encogió de hombros. Todo ha cambiado. ¿Te arrepientes? La pregunta la sorprendió por su aparente sinceridad. ¿De haber firmado el contrato? No. Mi padre está mejorando, y eso vale cualquier precio. Pero me arrepiento de... ¿De qué? De haber pensado que tal vez podrías sentir algo real por mí. Alejandro se quedó inmóvil, su taza de café suspendida a medio camino hacia sus labios. Isabela, no te preocupes, dijo ella rápidamente. Ya aprendí la lección. Esto es solo un negocio, y voy a tratarlo como tal de ahora en adelante. Esa tarde, Isabela recibió una llamada de su madre con noticias maravillosas. Mi hija, los doctores dicen que tu papá está respondiendo increíblemente bien al tratamiento, mejor de lo que esperaban. Eso es fantástico, mamá. Isabela sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. ¿Cuándo pueden regresar a casa? En 2 semanas, si todo sigue así. Isabela, no sé cómo agradecerte lo que hiciste para conseguir este dinero. No tienes que agradecerme nada, mamá. Solo concéntrate en que papá se mejore. Después de colgar, Isabela se sentó en su cama, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Su padre se estaba recuperando, que era lo más importante. Pero también se dio cuenta de que en 2 semanas, cuando sus padres regresaran, tendría que explicarles dónde había estado viviendo, y para entonces, tal vez ya sabría si estaba embarazada. La idea la llenó de una anticipación nerviosa. ¿Qué pasaría si realmente estaba embarazada? ¿Cómo cambiaría eso la dinámica entre ella y Alejandro? ¿Y qué pasaría si no lo estaba? Esa noche, Alejandro llegó a casa más tarde de lo usual. Isabela estaba en la biblioteca, tratando de distraerse con una novela, cuando él apareció en la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó. Isabela cerró el libro. ¿Sobre qué? Sobre lo que dijiste esta mañana. ¿Qué específicamente? Alejandro se acercó y se sentó en el sofá frente a ella. ¿Sobre qué pensaste que yo podría sentir algo real por ti? Isabela sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué hay que hablar sobre eso? Que tal vez tenías razón. Isabela se quedó inmóvil, con el libro olvidado en su regazo. Las palabras de Alejandro parecían flotar en el aire entre ellos, cargadas de una tensión que no había estado allí momentos antes. ¿Qué dijiste?, preguntó, necesitando estar segura de que había escuchado correctamente. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Isabela había aprendido a reconocer como una señal de que estaba luchando con algo internamente. Dije que tal vez tenías razón. Sobre que siento algo real por ti. Isabela sintió que su corazón comenzaba a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque no he podido dejar de pensar en esa noche, en cómo se sintió estar contigo. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los de ella, y porque he estado actuando como un idiota, tratando de pretender que fue solo sexo, cuando ambos sabemos que no fue así. Entonces, ¿por qué actuaste tan frío al día siguiente? Porque me asusté, admitió Alejandro, su voz más suave de lo que Isabela le había escuchado jamás. No esperaba sentir lo que sentí. Durante 5 años he mantenido mis emociones bajo control, y en una noche tú lograste derribar todas mis defensas. Isabela se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, necesitando espacio para procesar lo que estaba escuchando. ¿Y qué se supone que haga con esa información, Alejandro? ¿Qué cambia? No lo sé, respondió él honestamente. Solo sé que no puedo seguir pretendiendo que eres solo una desconocida con la que tengo un acuerdo comercial. Isabela se volteó para mirarlo. ¿Sabes lo confuso que es esto para mí? Firmé un contrato para tener tu bebé y entregártelo, no para enamorarme de ti. ¿Te estás enamorando de mí? La pregunta salió de Alejandro con una mezcla de esperanza y terror. Isabela cerró los ojos, luchando contra las emociones que había estado tratando de suprimir. No lo sé. Tal vez. Probablemente. Abrió los ojos y lo miró directamente. ¿Y tú? ¿Te estás enamorando de mí? Alejandro se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose cuando estaba lo suficientemente cerca como para tocarla, pero sin hacerlo. Creo que ya me enamoré. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba.
Isabela sintió que todo su mundo se tambaleaba. Durante semanas había estado luchando contra sus sentimientos, diciéndose que era imposible enamorarse de alguien tan frío y calculador. Pero ahora, viendo la vulnerabilidad en los ojos de Alejandro, se dio cuenta de que tal vez había estado equivocada sobre él desde el principio. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Isabela. «No lo sé», repitió Alejandro. «El contrato sigue siendo válido. Las circunstancias no han cambiado. Yo necesito un heredero. Tú necesitas el dinero para tu padre. Pero ahora hay sentimientos involucrados». Sí, Isabela se sentó en el alféizar de la ventana, sintiendo que necesitaba apoyo. «Esto lo cambia todo, ¿verdad? Supongo que depende de lo que queramos que cambie. ¿Qué quieres tú?». Alejandro se acercó más, finalmente alcanzando para tomar sus manos. «Quiero conocerte realmente. No como la mujer que va a tener mi hijo, sino como Isabela. Quiero saber qué te hace reír, qué te hace llorar, cuáles son tus sueños». Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Y después? Cuando nazca el bebé, ¿qué pasa entonces?». «No lo sé», admitió Alejandro. «Pero tal vez podamos descubrirlo juntos». Esa noche, por primera vez desde su primera noche juntos, Isabela cenó en la habitación de Alejandro, pero esta vez fue diferente. En lugar de la tensión sexual y la incertidumbre, había una intimidad nueva, como si finalmente hubieran bajado las máscaras que habían estado usando. «Cuéntame sobre tu infancia», dijo Alejandro, mientras compartían una botella de agua mineral con gas en lugar del vino que él normalmente tomaba. «No hay mucho que contar», respondió Isabela. «Crecí en la colonia Doctores con mis padres. Papá tenía su puesto en el mercado, mamá trabajaba limpiando casas. Éramos pobres, pero felices. Siempre quisiste ser enfermera». «Desde que tenía 10 años y mi abuela se enfermó. Los doctores y enfermeras en el hospital fueron tan amables con ella. Quería ser como ellos». Isabela sonrió al recordar. «¿Y tú? ¿Siempre supiste que dirigirías la empresa familiar?». «No tuve opción», respondió Alejandro con una sonrisa irónica. «Mi abuelo decidió mi futuro antes de que yo pudiera caminar. Estudié administración en Stanford porque era lo que se esperaba de mí. Regresé a México porque era mi deber, y he estado dirigiendo la empresa porque es mi responsabilidad». «¿Pero es lo que quieres?». Alejandro consideró la pregunta. «Nunca me permití querer otra cosa. Hasta ahora». «¿Qué ha cambiado?». «Tú». La simplicidad de su respuesta hizo que Isabela sintiera mariposas en el estómago. «Tú me has hecho preguntarme qué más podría querer de la vida». Isabela se acurrucó contra él en la cama, sintiendo una paz que no había experimentado en semanas. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?». «¿Qué?». «Que empezó como el acuerdo más frío y calculador posible, pero se está convirtiendo en lo más real que he sentido jamás». Alejandro la besó en la frente. «Tal vez porque los dos necesitábamos algo real, aunque no lo supiéramos». «¿Crees que estamos cometiendo un error? ¿Complicando algo que debería ser simple?». «Probablemente», admitió Alejandro, «pero tal vez algunos errores valen la pena». 2 semanas después, Isabela estaba parada en el baño de su habitación, mirando fijamente una pequeña vara de plástico que tenía el poder de cambiar su vida para siempre. 2 líneas rosadas la miraban de vuelta, claras e inequívocas. Estaba embarazada. Se sentó en el borde de la tina, sosteniendo la prueba de embarazo con manos temblorosas. Durante las últimas 2 semanas, ella y Alejandro habían estado navegando su nueva relación con cuidado, como 2 personas aprendiendo a bailar juntas. Habían cenado juntos todas las noches, habían hablado durante horas sobre todo y nada, y habían dormido juntos sin la presión del contrato colgando sobre ellos. Isabela había comenzado a imaginar que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de hacer que esto funcionara como una relación real. Pero ahora, con la confirmación del embarazo, toda la realidad de su situación regresó con fuerza total. Un toque suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Isabela, ¿estás bien?». Era la voz de Alejandro, teñida de preocupación. Estoy bien», respondió, aunque su voz salió temblorosa. «¿Puedo entrar?». Isabela miró la prueba de embarazo en sus manos. Era momento de enfrentar la realidad. «Sí». Alejandro entró e inmediatamente notó la expresión en el rostro de Isabela. Sus ojos se movieron a la prueba en sus manos, y ella vio el momento exacto en que se dio cuenta de lo que significaba. «Es
Comenzó a preguntar. Positiva, terminó Isabela. Estoy embarazada. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El aire en la habitación se sintió espeso con el peso de las implicaciones. Alejandro se acercó lentamente y se sentó junto a Isabela en el borde de la tina. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Aterrada, admitió Isabela. Feliz, confundida. ¿Y tú? Alejandro tomó sus manos entre las suyas. Lo mismo, pero también se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. También esperanzado. ¿Esperanzado? Por primera vez en mi vida, voy a ser padre. Y no es solo por el contrato o la empresa, es contigo. Sus ojos buscaron los de ella. Si tú quieres, podemos intentar hacer esto real. No solo el embarazo, sino todo. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que quiero estar contigo, Isabela. No porque tengamos un contrato, sino porque me enamoré de ti. Quiero criar a nuestro hijo juntos, como una familia real. ¿Y el contrato? Lo rompemos, ahora mismo. Alejandro se levantó y fue hacia su habitación, regresando momentos después con el documento legal. Sin ceremonias, lo rompió por la mitad. Ya no hay contrato, solo dos personas que se aman y van a tener un bebé. Isabela lo miró con asombro. Alejandro, ¿estás seguro? Sin el heredero podrías perder la empresa. Voy a tener un heredero, nuestro hijo, pero ahora va a ser por las razones correctas. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Isabela, ¿quieres construir una vida real conmigo? ¿Quieres ser mi familia? Isabela sintió que su corazón se desbordaba de alegría y amor. Sí, susurró. Sí, quiero. Alejandro la besó con una ternura que la hizo sentir como si estuviera flotando. Cuando se separaron, Isabela rió a través de sus lágrimas. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que vine aquí pensando que iba a vender mi futuro por dinero, y en cambio encontré algo que no sabía que estaba buscando. ¿Qué encontraste? El amor, una familia, un futuro que realmente quiero. Alejandro la levantó en sus brazos, dándole vueltas mientras ambos reían. Te amo, Isabela Morales. A ti y a nuestro bebé. Yo también te amo, Alejandro Vega, y vamos a ser una familia increíble. Esa tarde llamaron juntos a los padres de Isabela para contarles la noticia. Carmen lloró de alegría, no solo por el embarazo, sino por conocer finalmente al hombre que había estado ayudando a su familia. Roberto, que había regresado de Houston con un pronóstico mucho más optimista, le dio a Alejandro su bendición con lágrimas en los ojos. Gracias por salvar mi vida, le dijo a Alejandro a través del teléfono, y gracias por amar a mi hija. Gracias por darme a la mujer más increíble del mundo, respondió Alejandro. Mientras se preparaban para dormir esa noche, Isabela se miró en el espejo, maravillándose de cómo había cambiado su vida en solo unas semanas. Ya no era la enfermera desesperada que había entrado a la oficina de Alejandro con una propuesta imposible. Era una mujer amada, esperando un hijo con el hombre de quien se había enamorado contra todas las probabilidades. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, abrazándola por detrás. En que sometimes los finales más hermosos nacen de los comienzos más inesperados. Este no es un final, murmuró Alejandro contra su cabello. Es apenas el comienzo. Isabela sonrió, colocando sus manos sobre su vientre donde su hijo estaba creciendo. Sí, acordó, es apenas el comienzo de nuestra historia. Y mientras la luna iluminaba los jardines de la casa, que ahora era realmente su hogar, Isabela supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Había encontrado el amor verdadero, y con él, la promesa de una vida llena de felicidad junto al hombre que le había dado todo sin siquiera darse cuenta.